Muy buenas y bienvenidos a Reseteando, tu programa divulgativo atemporal de videojuegos favorito. O eso esperamos, con otro capitulazo. Ahora lo veremos. Otro programa de día 1 de cada mes, con esos temas tan interesantes, tan, adjetivo que me ha dicho Luis hace poco y me gustó, refrescantes. Pero antes de nada, presento al equipo. Al otro lado de la mesa está Gabriel. Muy buenas, jóvenes. Aquí a mi ladito, en control, Luis. ¿Qué tal? ¿Estáis refrescados? Y por último, un servidor, Juanma, presentando el programa. Un programa que viene cargadito de, atentos, nostalgia. Poneos las gafas de la nostalgia, porque se viene llorar. ¿Te imaginas que la imagen, ¿no?, la típica imagen que ponemos en redes y también en nuestra página web junto al podcast, si estáis solamente en iVoox no la estaréis viendo, podéis meteros en www.reseteandopodcast.com, simplemente el banner fuera Reseteando, capítulo, no sé qué número es, pero capítulo tal. Y nosotros llorar, como lo he presentado, sí, llorar, porque la gente todavía no sabe, sí lo sabe porque lo ha leído en el título. A no ser que en el título ponga llorar. Claro, te imaginas que lo subo así. No, llorar, no, llora. Exacto, llora. O la llorona. Llorar, pero de recordar tiempos mejores como fueron el E3, cuando el E3 existía. Un pasado mejor de los videojuegos. Cuando el E3 existía. Vaya tragedia. Menudo palo, ¿no? Menudo palo, así nada más empezar, ya te digo. Cuando el E3, ya os digo que se vienen recordar momentitos. Pero bueno, vamos a hablar un poco en general de esa historia, ¿no? La historia del E3. Vamos a ver cómo nace el E3 en primer lugar. Luego vamos a recordar pues esos momentazos que nos han dado y que fueron tan sonados durante su vida. Veremos cómo se reproduce. Y luego cuando lloraremos, que Luisa al final nos contará cómo muere. ¿Cómo muere? Cómo muere el E3. Ya no está entre nosotros. Es el ciclo de la vida, lo contaba ya Mufasa. Ya Mufasa, es verdad. Exacto. Sí, es verdad. Pero bueno, pues. ¿Y quién va a comenzar? Va a empezar Gabriel, con un poquito con cómo nace, cómo se crea este fenómeno que tan importante fue en nuestra vida, pero ya no lo será en la vida de la gente, de los gamers que nacen ahora. Juanma, estamos ya llorando. Juanma, por favor. Ya está, ¿no? Ya está. No, es que me encuentro ahí juguetón, traviesillo, ¿no? Para hacer llorar a la gente. Toma, aquí tienes unos pañuelos. Yo tengo unos clines de verdad. Si los estáis viendo en YouTube, lo podéis ver. Con clines incluidos. Bueno, pues nada, comienza Gabriel, a ver qué nos cuentas. Pues lo que os tengo que contar es que tenemos que ir mucho más atrás en el tiempo, porque sí que es cierto que el E3 nació en los años 90, pero es que tenemos que irnos a los años 60 para encontrarnos con lo que sería la primera feria de electrónica y consumo que nació en Estados Unidos, concreto en el 67. Consumo gusto. Empezamos ya, creo que no llevaremos ni 5 minutos de programa. Válgame. Y eso que le habíamos dicho, oye, ¿por qué no te atreves a, en vez de empezar el programa con la muletilla de siempre de bienvenidos a Reseteando, dice, bienvenidos, chiste. Sí, que en cada una me voy a preparar una cosa. No, porque natural es mejor. Estamos fomentando una actitud que incorrecta, nociva. Exactamente. Bueno, Gabriel, continúa porque si no me vengo arriba. Corramos un tupido velo. Bueno, vamos con CES. Hablando del CES, que todos conocemos perfectamente y que todavía sigue vigente. Exactamente. Una feria muy centrada en tecnología, periféricos y demás. Claro, en ese momento, hoy en día es tecnología, periféricos, pero en aquel tiempo, años 60, os podéis imaginar, porque la idea era traer cosas tecnológicas, sobre todo electrónicas. Ahí podías encontrar una batidora, un cortacésped, pero sobre todo era para reunir a los inventores. Y era muy interesante, porque te podías encontrar cualquier cosa, ¿no? Entonces, la idea está que si tú querías llevar el tema de videojuegos, no había nada en aquel momento, entonces lo más cercano a tecnología era el CES, ¿verdad? Entonces, para que os hagáis una pequeña idea, en el 67 fue la primera feria y se hizo en Nueva York. Luego después la sede cambió y se hizo a primeros de enero en Las Vegas, y luego llegó a haber una en Chicago también a mediados de año hasta los años 90, más o menos. Estuvo unos 20 años, que durante bastante tiempo había dos ediciones, ¿no? Habían dos ediciones. Luis, por favor, esta música tan triste de fondo. En realidad no paramos. He puesto música relajante de Breath of the Wild.
relajante para llorar. Exacto. Bueno, Aún no, a ver, yo no creo que todavía. No, ahora es el momento para llorar. estamos en cómo nace, ¿no? Hay que celebrarlo. Aún no es el momento para llorar, ¿no? No, todavía no. Aparte, voy a comentar algunas cositas muy interesantes. Y es que, claro, el tema de los videojuegos se consideraba que era como juguetes. Entonces, los primeros videojuegos salieron. Si nos ponemos muy serios, apareció Atari finales de los 60, principios de los 70. Entonces, no le daban un puesto importante en la feria. claro. No tenían relevancia aún. Claro, era un pabellón enorme y entonces, pues Habría un rinconcito. un stand, etcétera. Pero bueno, aún así hay unos hitos muy interesantes en estas ferias. Por ejemplo, la primera videograbadora, hablando acerca de aparatos tecnológicos y electrónicos, la primera videograbadora se presentó en el 1970, el vídeo, que todos hemos conocido, pero, por ejemplo, también se presentó el Laserdisc, el Compact Disc y también el primer juego, el Pong, se presentó en los años 70. Allí en el CES de Las Vegas. El CES de Las Vegas, eso es. Pero también se presentaban ordenadores. Y ahí se presentó el Amiga, por ejemplo, que algunos seguramente que conoceréis. Sí, Sí, Puede claro. ser Amiga, el Commodore 64. exacto. Y que muchos oyentes no conocerán. Que a mí ese ya me pilla. O sea, yo lo conozco porque me he informado. Claro, exacto. Yo sí lo he jugado, pero a posteriori. Pero a posteriori, yo igual, claro. Hablamos de ordenadores. Exacto. Yo, por ejemplo, Entonces, Commodore eran tengo. ordenadores personales. Yo tengo el Commodore 64, pero a mí no me pilló. De hecho, es de mi tío que me lo regaló. Claro, Bien, exactamente. pues entonces eso guárdalo porque eso es una maravilla. ¿eh? Hablamos de ordenadores personales que luego después podían ser utilizados para videojuegos, pero no directamente para esto, ¿no? Pero como la industria de los videojuegos empezaba a movilizarse, pues entonces ya las grandes empresas empiezan a decir, oye, vamos a tener que empezar a meternos por aquí. Y entonces la primera empresa, después de Atari, que ya presentó el Pong, que dijo, oye, tenemos que hacer algo importante, fue Nintendo, con la presentación de la NES en el 85, ahí en el CES. Eso es, exactamente. Ahí está. Que lo comentamos en nuestro programa La historia de Nintendo, Ahí parte tenéis. 1, que debéis escucharos porque es un programa que a mí me gustó mucho hacer y a vosotros os gustará mucho escucharlo. A día de hoy tenemos 3 partes, pero habrá más. Exacto. Y más, seguramente que sí. Y hablaremos de otras también empresas importantes. Van a ser Eso como los Final Fantasy, las partes de ese podcast. La cuestión es que, claro, al final la idea es, la industria de los videojuegos, es cierto que eso también lo hablamos en un podcast, hablamos acerca de la crisis de los videojuegos de los años 80, Eso es. pero resurge gracias al fontanero más conocido en el mundo entero, ha sido un pareado. Jumpman, ¿no? Estás hablando. El Jumpman, claro, por supuesto. La cuestión es que va pasando el tiempo y las grandes empresas, no solamente Nintendo, sino también Sega y otras muchas más, también se presentan ahí al CES, pero están viendo de que no les están respetando. No son conscientes de que la industria del videojuego cada vez va a más. Y de que está creciendo y que se está convirtiendo en una industria propia, ¿no? Y hay una anécdota muy interesante que en los años 90 el director ejecutivo de Sega menciona, dice, estuvimos en el 91 en el CES, en el pabellón enorme, no cabíamos y nos pusieron unas tiendas de campaña. ¿Qué dices? En unas tiendas de campaña pusieron a todo el stand de Sega para presentar la Sega Genesis, la Mega Drive. ¿En serio? En serio. Y aparte de eso, en estas tiendas de campaña tenías que pasar por la sección de todos aquellos que presentaban temas tecnológicos y electrónicos, pero derivados a la pornografía. O sea, estaban como en el último rincón, o sea, en el último rincón, en lo menos valorado, incluso. Literalmente detrás de la cortinilla del videoclub. Exactamente. Donde pone más 18. Ahí está. Exacto. Ahí estaba. O sea, En una mesa de camping. pero es que es muy curioso porque, claro, dices tú, bueno, tiene sentido de que en el pabellón, pues, claro, si era para tener presente de que la idea en un principio era que cualquier consumidor, incluso la familia entera, podía ir allí y coger y hacer un trato directo con una persona que estaba vendiendo una batidora, el invento de turno y tal. Vale, ¿no? Luego después, con el paso del tiempo, ya empezaron a venir pues distribuidoras, empezaron a venir minoristas y entonces hacían unos tratos mucho más grandes, ¿no? Molaría muchísimo, ¿no? Que hubiera seguido siendo así. En los últimos años del E3 hubiera sido rollo.
hola peluca de CD Projekt, ¿no? Te compro el Cyberpunk a 20, ¿no? Te regateo a 15, ¿no? Así de este rollo. Tienes que regatear. No, Si me incluyes el parche de día 1, Te lo compro. Una pena. La cuestión es que tiene sentido que, por ejemplo, el tema pornográfico subido de tono, pues entonces lo tuvieran aparte, ¿no? Porque si venían Claro, familias y niños. tal. Pero entonces los videojuegos dijeron, pues vosotros allí, detrás incluso de ellos. O sea, Porque total, no le interesáis a nadie. claro, no. le faltó decir eso, pero lo pensó. Entonces, claro, resulta que llegó la feria, los pusieron ahí, se puso a llover brutalmente y la remesa de Mega Drives que tenían guardadas, pues algunas de ellas se perdieron en ese E3. Entonces eso fue... En ese CES. Bueno, perdón, sí, en ese CES. Es que no hemos llegado todavía. Aún no hemos llegado al E3, aún no hemos llegado. Y entonces, eso fue el caldo de cultivo para que Sega cogiera y dijera, mira, se acabó, yo ya no participo más en el CES. Y entonces empezó a coger a otras distribuidoras, incluso llegó a hablar con Nintendo diciendo, oye, no participes aquí, no vale la pena, tal y tal, a ver si podemos hacer otra cosa. Pero lo cierto es que, claro, Nintendo y Sega tampoco se hagan... La época de la guerra a saco. Era muy complicado, ¿no? Pero se ve que una cosa era Japón y otra cosa era América. En América parece que como había más colegueo, ¿no? Sí. Había un poquito más de colegueo. Entonces la idea era, oye, habría que hacer alguna cosa aquí. Entonces, ocurre que en el 94 hay algo que los une por completo. Y lo que los une es el hecho de que en el Congreso, como ya los videojuegos empiezan a tener cada vez más renombre, estamos hablando que en el 91-92 empiezan a salir videojuegos como el Doom, etcétera. Entonces, pensemos que son juegos violentos. En el Congreso aparecen estos videojuegos y dicen, oye, los chiquillos... Se forma un debate, ¿no? Sí. Se forma el debate y los chiquillos tienen acceso a los juegos y cómo podemos regular esto. Pues entonces les obligan a las distribuidoras a que tienen que calificar los juegos. Claro. Y ahí es donde sale la calificación por edades. El famoso, exactamente, que aquí en Europa es el SRB, PEGI. el PEGI, Hay un capítulo en el que hablamos de la censura donde se Eso explica es, un poquito cómo funcionan todos estos sistemas de calificación por edades. Ahí está. Y entonces, sin remedio, aunque no quisieran realmente las distribuidoras, porque era un momento en el cual, pues si comemos juntos, pues lo mismo me robas algo, Claro. espionaje industrial y tal, o sea, comemos juntos, aunque estemos aquí pegados, aunque estemos hablando de chistes, seguro En que me cualquier va a robar momento, algo. exactamente. Seguro que me roba algo. Pero bueno, no les queda más remedio que hacer una asociación que se llama, en aquel momento se llamó Interactive Digital Software Association, que luego después cambió el nombre, etcétera, y solamente se unieron solo y exclusivamente para eso, ¿no? Para que entre todos llegaran a un consenso y la calificación fuera una calificación homogénea. Bueno, no está mal. Y entonces, claro, la idea es, bueno, pues ya tenemos hecho esto. Entonces aparece por ahí un personaje que es el creador de la revista GamePro, Pat Farrell, Ajá. y dice, a ver, si ya tenéis una asociación, pues ya que estáis, Dadle forma a un evento. hacer alguna cosita más, como por ejemplo un evento al estilo CES. Que, hablando con Sega, que Sega en América no estaba contento, yo pues vamos a hacer alguna cosita más, ¿no? ¿Por qué no os ponéis de acuerdo, etcétera? Entonces, pues sí, empiezan a mover y hacen una pequeña toma de contacto con las distribuidoras, con los desarrolladores, Activision, bueno, todos los demás, Atari, etcétera. Pero en un principio, tanto Microsoft como Nintendo dicen, no, nosotros nos quedamos con NES, nos quedamos con el CES, porque nos mola cómo lo hacen las cosas. Claro, y decían, pero es que os están dejando una tienda de campaña. Exacto, O sea, sois los últimos de los últimos de los últimos. ¿Estáis seguro que queréis eso? Dice, sí. Bueno, vale, pues nada. Y entonces, al final deciden, mira, vamos a formar nosotros nuestro E3, que en aquel momento no era E3, era simplemente Expo, a secas. Eso en un es. principio el nombre era Expo. Luego después vino con el tiempo ya la nomenclatura completa. Entonces, consiguen que la gran mayoría de las desarrolladoras, y de las empresas vayan al E3 para apoyar la industria de los videojuegos, pero tenían que firmar un contrato de exclusividad. Es decir, no puedes ir a ningún al otro CES evento. tampoco. No puedes ir al CES. Claro. Claro. Porque claro, la idea es, si es en mayo, que lo queremos hacer en mayo, no puede ser que en enero
sea el vengas. CES, exactamente. Claro, tú y ya vengas. desveles allí y no tengamos nosotros reclamo, digamos. Claro, la idea era reclamo, normal. ¿no? Hacer un reclamo aquí. Vale, la cuestión es que sí, pues lo firman y tal. Eso estamos hablando del 94 para hacerlo en el 95. Correcto. Entonces pasan unos meses y resulta que se enteran de que el CES dice, oye, pues a lo mejor hemos metido la pata con el rollo este de los videojuegos. Y empiezan bajo manga a llamar a las empresas y decir, oye, que sí, que al final sí que vamos a dar un stand. Nada más entrar la gente en el pabellón o va a ver a vosotros. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Vaya. Y entonces les llega esta información a los del E3, claro, a los organizadores de E3, y dice, oye, mira que a estos es que aparte nos dan aquí el oro y el moro. Y claro, el E3, propiamente dicho, esa expo, era... no sabían lo que iba a ocurrir. No sabían si iba a venir gente, o sea, era todo... Claro, todo estaba muy en el aire, Era, claro. era todo... Te la jugabas. Suposiciones. Apostando solo por eso, tal cual. Entonces dice, oye, pues si en el CES cuentan conmigo, pues entonces yo me quedo. Así que Microsoft y Nintendo decidieron quedarse. Pero el resto Hicieron piña, ¿no? hicieron piña finalmente y dijeron, no, nos quedamos con el E3. Y pasaron unos meses y sorprendentemente aparecieron los jefazos del CES y dice, oye, mira, le dijeron a Pat Farrell, habéis ganado. Nosotros, la idea de por la que estamos haciendo el CES en Las Vegas es que tiene que ver justamente por el tema de las máquinas tragaperras. Pero eran muchos Claro. periféricos, etcétera, ¿no? Entonces, los videojuegos que van para los niños no pega. Así que vosotros por vuestra cuenta Y nosotros por la nuestra, y nosotros ¿no? por la web. Y ya está. Y entonces, gracias a eso, nació el E3. Porque en un principio, si no llega a ser porque Microsoft y Nintendo se suman, entonces hubiese sido mucho más complicado, porque necesitaban el apoyo de Microsoft Claro, al grande final- y Nintendo. Exactamente. Porque en un principio también, ese mismo E3 de mayo, fue Sega, Nintendo, los más importantes, junto con Sony, etcétera, los que presentaron allí sus juegos y muchas novedades. Para que sepáis un poquito cómo estaba el tema. Luego después, bueno, si queréis hablar un poquito, es que hay algunas anécdotas muy chulas. Me parece súper curioso. Bueno, para empezar, luego, el nombre definitivo que se le da al E3, viene de E3 porque hay tres palabras que empiezan por E, Por la E, eso es. en el nombre, porque es la Electronic Entertainment Expo, Eso es. que bueno, pues como decía Gabri, su primera edición en el 95 y nos ha ido acompañando, pues entended, a los que crecimos en los 90, prácticamente toda nuestra vida. Porque mis primeros recuerdos como jugador, ya existía el E3. Yo también. Y la temporada E3. ¿Qué es el E3? Son las conferencias. Quedabas con. Tú y yo hemos quedado, Luis, exactamente. para ver las conferencias con unas patatuelas o palomitas. Eso es. Y tener la sensación de cuáles eran los anuncios. Vamos a estar hablando toda esta semana de esto con los amigos. Era una ilusión para el jugador medio que no se puede describir. Exacto. Y que nos arrebataron. Y que fíjate, Pero para eso llegaremos ahora más tarde. yo no me ya imaginaba veréis. que el origen venía por aquí. La verdad es que no lo conocía y no me imaginaba Y que venía lo por que aquí. dice la información, da la sensación de que si Microsoft y Nintendo no se hubieran sumado finalmente, pues Se habría caído el se proyecto. habría caído el proyecto. A todo esto hay un detalle y es que realmente como Nintendo y Microsoft, en concreto Nintendo, en el 95 él no había apoyado Ajá. la creación del E3, pues entonces él fue al E3 igualmente, o sea, al CES, perdón, él fue en enero Del 95. fue y presentó el Virtual Boy, Fíjate, que es, claro. es la consola intermedia entre lo que era el Super Nintendo Y lo que luego fue y la lo que fue 64. la Nintendo 64, e incluso presentó un avance de la Nintendo 64 llamándolo Ultra 64. Exacto. El Virtual Boy, muy rapidito. Son aquellas gafas. 3D, estoy haciendo muchas comillas entre con los comillas, dedos. Sí, era un 3D raro ahí. Creo que hicimos un capítulo de los mayores fracasos de la historia de los videojuegos. Pues ahí está, casi en la parte alta de la clasificación Ahí de los está, mayores fracasos. Creada, recuerdo, por el mismo que creó Game Boy. Exactamente. Junpei Yokoi. Tiene sus luces y sus sombras. Eso es. Aquí tenía muchas sombras, porque iba con las gafas puestas. Sí, no, no veía, había mucha luz ahí con eso puesto. ¿no? Ahí Claro. no había mucho, ¿no? Pero es curioso porque presenta en enero el Virtual Boy y luego después en el E3 se queda así diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Claro, ahora ¿qué presentamos? porque la idea era que durante ese tiempo el CES
había 2 veces al año. Entonces Claro. en Chicago iba a presentarlo también, iba a presentar algo, ¿no? Entonces, pues, oye, mira, que como al final esto no va a seguir adelante, tú como eres de la industria de los videojuegos, vete con los tuyos. Y dice, bueno, pues entonces pregunto a los del E3, oye, ¿puedo jugar con vosotros? Que al final sí que me dejan. Ah, pues sí, pues venga, va, venta. Claro, a ellos les interesaba. Claro, pero Unirse ahora Nintendo. lo que voy a presentar ya lo he presentado en otro evento. En Pues el- aún así lo volvió a presentar. Claro. Se ve que cogió y dijo, bueno, pues mira, por si hacía falta por si no os ha quedado claro, este una es el Wii Boy. segunda Metes presentación. algún ¿no? vídeo más en la presentación, ¿no? Claro. Pues ya está, ¿no? Claro, ya está. Entonces, bueno, la cuestión es que fue un auténtico éxito. Se presentan un montón de juegos, ¿verdad? Para que os hagáis una pequeña idea, en el 95 se hizo una presentación, por ejemplo, muy sonada del Resident Evil 1. Es que tú También. imagínate vivir aquello. Resident Evil 1. Ya se estaba hablando acerca de lo que sería tanto Sega Saturn como la Claro. PlayStation, y entonces algunos de los juegos que les acompañaban. También apareció el Chrono Trigger, por ejemplo, para Super Nintendo. En fin, para que os hagáis una idea de Pesos- los juegos que pesos salieron. pesados. Sí, Pesos, claro. Que no se sabía todavía que lo iban a hacer. Eso es verdad. Claro, eso también es otra cosa, porque dices tú, con el paso del tiempo, Claro, nos en hemos dado cuenta- retrospectiva lo vas viendo, pero en ese momento, pues un juego más y ya está, ¿no? Uno más. Y entonces llegamos a la gran presentación, ¿no? Pero antes de esto, ellos tenían unas estimaciones de que en el pabellón iban a entrar pues en torno a unas 40.000 personas. Pues llegaron a entrar más de 55.000. Y hay registros... Muy apretados. Muy apretados estaban. Hay registros de que supuestamente ellos dieron una serie de invitaciones, ¿no? Invitaciones. Y entonces, típico tarjeta que pone visitor. claro, Entonces, curioso porque mandaron un tope. Más de 30.000. Pero ahí entró más de 50.000. es decir, que la gente... Menudas fotocopias se echaron. Sí, Se echaron fotocopias, pero que por una parte Farrell luego después en una entrevista cogió y dijo, no nos importó. O sea, que hubo gente que Claro. cogió que La idea, al fraudulentamente final- entró. Llenarlo. Al final Era era él. llenarlos, es tu primera edición, Claro. los números mandan. Claro. Hay que llenarlo como sea. Es lógico. Y entonces luego después aparecieron las conferencias. Ya. Seguramente que a lo mejor luego después tú vas a hablar, Sí. vas a dar algunos detalles, pero bueno, yo solamente voy a comentar el detalle de la presentación de Sega Saturn y de PlayStation. Llama la atención de que Sega, como fue una de las que luchó mucho para que esto saliera adelante este 3, pues quiso ser la primera en salir. Claro. Evidentemente, para llamar la atención. Y claro, solo habló acerca de Sega Saturn, los juegos, esto, lo otro, tal, y dijo el precio. $399. Y todo el mundo, qué guay, tal. Y PlayStation, Sony PlayStation, que se ve que se había sumado al carro el último, pues le tocó la última claro. conferencia, que yo comprendo que dices tú, pues mira, después de 4, 5, 6, 7 conferencias durante bastantes horas, la gente está hecha polvo. Entonces, puedo comprender que todos dijeran, no, el último puesto es el peor. Casi que me lo salto ya. Claro, dice, esto no vale la pena. Pues cogió el Steve Race, el líder de PlayStation, y dijo, bueno, que este es PlayStation, tal. Y cuando estaba a punto de irse, dice, ahí va, que se me ha olvidado deciros el precio. $299. Bueno, no fue del todo así. Bueno, yo es que con esto habría un poquito mi sección. A ver, entonces a ver. Unimos. Justo después de que Sega efectivamente anuncia Saturn, dice su precio, que son $399, Sony sí que llega a dar esa conferencia que tiene planeada, pero en el momento final en el que va a subir el presidente, como bien dices, Steve Race, sube, se queda todo en silencio y dice 299 y se va. Y toda la gente empieza a aplaudir. Claro. Y es como PlayStation le 1. dicen que es como una especie de suelta de micrófono, como diciendo, Claro. aquí suelto el micrófono y me voy. Ya Gana PlayStation 1 con un 299. Ya Es está. que esa frase sigue siendo mítica. Mítica. Sí. Mítica 30 años después. Es increíble. Ahí está. Y ya está. Y entonces ahí entramos en lo que sería El E3 en sí, ¿no? el el desarrollo. en sí. Vale, bueno, nada, yo justamente lo primero que llevaba, que ya lo hemos comentado, es esa anécdota, y es que mi sección va a ir, porque claro, tema de desarrollo de la vida del E3. Lo que os voy a comentar son esos momentos tan importantes o impactantes o que recordamos con nostalgia o que en su momento se convirtieron en memes en internet. Habrá mucho momento ridículo en el E3, que no se nos olvide, ¿eh? Muchos de ellos... Una pregunta. ¿Fue en un E3 o fue en un CES donde hicieron la presentación del Windows 98 con pantallazo? Le pega un Eso fue CES, ¿no? en el Le pega un CES, CES, eso ¿no? fue en Por el un CES, CES, ¿no? sí. Le pega un CES, no lo sé, pero... Sí. Sí. Muchas de las cosas que voy a contar, y muchos oyentes, es que viejo me siento, no lo habrán vivido.
Y es para que lloremos, además de por lo del E3, porque estamos mayores. Eso es, un poquito por todo. Claro, ya que nos ponemos, es que si no. Muchas de las cosas que voy a contar son anécdotas que seguramente habréis vivido en la época de los foros en internet. No existía, así manos a la cabeza, ni Instagram, ni Twitter, ni nada de eso para viralizarse las cosas. Vaya, y menos. Simplemente era, no, que yo me meto en el foro de la Wii, que yo me meto en el foro de la Play, que yo me meto no sé qué, y ahí hablabas con otra gente y se volvían los memes muy virales. Entonces, bueno, primer momentazo, que es este que hemos comentado, de cómo gana un poquito el tema de las conferencias con un solo número, PlayStation 1, que ocurre, como ha dicho Gabriel muy bien, en 1995, y de ahí voy a ir un poquito en orden, voy a pasar a 2004, ¿vale? Que es otro momentazo que seguramente muchos habéis vivido, y es que en la conferencia de Nintendo de ese año sale un tráiler de Zelda Twilight Princess, acaba el tráiler y sale nuestro colega Miyamoto con ese escudo y esa espada del videojuego de una manera muy, muy, muy épica que muchos fans recordarán. Mira, se me están poniendo los pelos de punta solo de acordarme del momento, de la sonrisa de Miyamoto saltando al escenario con su espada y su escudo. Todo el mundo allá aplaudiendo. Es que fue increíble. De hecho, incluso a día de hoy hay gente que sigue usando la imagen de Miyamoto con el escudo y la espada para redes sociales y demás. Yo me acuerdo que en los foros era avatar de mucha gente esa imagen. Es que fue un momento épico. Pero no solo momentos épicos en lo que hemos tenido, también hemos tenido momentos inverosímiles. Y es que vamos a dar un salto a 2006 para hablar de, bueno, Peter Moore, ¿no? Nuestro amigo Peter Moore, Microsoft, conferencia. Y resulta que iba a salir GTA 4 para Xbox 360. Qué momentazo. Entonces también. Coge el tío y dice, no, que me voy a remangar un poquito. Y sale un tatuaje que pone Grand Theft Auto 4, ¿no? Ahí se había tatuado el logo de Grand Theft Auto 4 en el brazo. Que luego repitió jugada años después con otro tatuaje. Es decir, no recuerdo para qué juego, pero volvió a repetir jugada en el otro brazo. El tatuajes, ¿no? Sí. Pero la verdad es que eso fue súper inverosímil. Por cierto, Peter Moore, figura de la industria que odio con todas mis fuerzas. Otro día hablamos sobre él. Ahí queda. Podemos hacer un programa daría para hacer un programa sobre Peter Moore porque tiene sus cosas buenas, pero sus luces y sus muchas sombras. Y sus muchas sombras. Y sus muchos tatuajes. Digamos que los tatuajes son una manera de simbolizar sus sombras, ¿no? Exacto. Sí. Vale, pues vamos con este, se tiene que acordar todo el mundo. 2006 otra vez, ¿vale? Y es esta vez conferencia de Sony. Recordemos que se está presentando PlayStation Portable, ¿vale? La PSP que tanto disfrutamos en su día. Y bueno, pues se dice en esa conferencia que se va a anunciar un bombazo, ¿no? Se muestra la PSP, va a venir con un bombazo la PSP, un juego que no os esperáis, un clásico que hemos recuperado de la Play 1 que es que vais a flipar. Y de repente se muestra en la pantalla de la PSP y suena las siguientes palabras. Ridge Racer. Y todo el mundo en silencio en plan, bueno, vale, y ahora el juego. Exactamente. Ridge Racer. El tío no paraba como de decir, no gusta de verdad. Estaba súper convencido de que eso lo iba a petar Ridge Racer en la PSP. Ridge Racer, pero que no lo petó ni en su momento. Y eso unido, claro, al grito tan meme que se convirtió en los foros de Ridge Racer. Me acuerdo que hay infinidad de memes de este momentazo. Pues además es que es típica franquicia que ya en su momento, pues vale, ok, una saga de coches que es bien, pero sin más, y me lo quieres vender aquí como la gran franquicia que vamos a recuperar para el lanzamiento de PSP. Que es increíble. Esperamos otra cosa, ¿no? Algo de verdad. Algo. Efectivamente, es que algo. Todo lo que estoy hablando, os invito a meteros en internet y buscar los vídeos. Sí, porque este momento fue realmente incómodo. Es que hay muchos momentos incómodos. Sí, en el E3 hay mucho momento incómodo. Sí. Pero que luego te partes, pasan a la historia. Sí. Claro. De hecho, momentos incómodos, vamos a hablar de 2007 y en este caso lo protagoniza Activision. Y es que... Unos cuantos también, ¿eh? Yo he elegido uno. La gente de Activision tiene la feliz idea de... ¿por qué no? Para petarlo y diferenciarnos, contratamos a un cómico para nuestra conferencia. Y entonces contratan a Jamie Kennedy, que, bueno, pues se presenta presenta su conferencia, efectivamente.
digamos que, bueno, habiendo consumido un poquito de alcohol. Y quizá de otras sustancias. Quizá. Entonces podéis buscar el vídeo, que es una cosa, a lo mejor os pensáis que es un poco velado. No. Va dobladísimo el Va tío. muy doblado. Además, hace chistes como metiéndose mucho con los propios jugadores. Sí. Pero además va tan ciego que es muy agresivo. Sí. O sea, el tío es muy agresivo. O sea, que el tío estaba diciendo, yo no sé qué hago aquí, me voy a poner pedo, me pedo y así entonces ya... Literalmente. O sea, es que es una cosa muy loca. Incomodísimo. Sí. Otro de los que llenaron foros de GIFs, avatares, firmas, cuando existen las firmas en los foros y demás. Y en este son 2 a la vez, fíjate. Mira. Este es de 2008, ¿vale? Volvemos con Nintendo. Ay, puede ser. Ahí puede haber dos. Puede haber ser. dos y cada cual es más ridículo. Mira, hay uno que es... se anuncia Wii Music. Pues ¿vale? este es mi favorito. Y en primer lugar, el batería que llevaron. Porque llevaron un batería profesional que se llama DJ Rabbit Drums, ¿vale? Ajá. Y que, pues obviamente, para la presentación de Wii Music y podías tocar diferentes instrumentos con los Wiimotes, pues lo pusieron a tocar la batería, por supuesto. Pero el tío iba a tope, ¿vale? Es decir, pero como si le estuviera dando una descarga eléctrica. Yo me acuerdo de los GIFs que hacían, como si le cayera un rayo y demás. Protagonista de muchos GIFs en los foros de 2008, que por cierto, hace 8 años volvió en forma de tazo para volver otra vez a tocar la batería, pero en la inauguración presidencial de Donald Trump. ¿En serio? En Estados Unidos, sí. ¿En serio, En tío? forma de tazo. Así que ha vuelto el mismo hombre, unos cuantos años después, lo podéis buscar, que ahí volvió. Muchos GIFs de este hombre, pero es que paralelamente cuando se anuncia Wii Music se junta Qué lamentable. que salen para hacer una presentación en vivo, Miyamoto. unos cuantos empleados con Miyamoto ahí, que se prestó a eso, pobre, y empiezan a tocar el tema de Super Mario, solo que era el tema de Super Mario porque nos lo dijeron. Exactamente. Es que era Porque lamentable. sonaba fatal. Claro, Miyamoto, de hecho Miyamoto ponía como unas caras y miraba así como a los mandos en plan, No. ¿soy yo que soy malo? O es que esto está sonando muy mal. Esto no funciona, ¿no? Esto deberíamos haberlo hablado antes, ¿no? Hay un vídeo en el que de verdad que la cara de todo el mundo Sí, es como, ¿qué hacemos? y sigue. Y cuando todo el mundo ya está en casa y allí en directo muriéndose de la vergüenza ajena, eso sigue. Y llega un momento que ya se te ha ido la vergüenza, solo quieres que acabe. Pues sigue. Es que es increíble. Además, ese sí que lo recuerdo en vivo. Ese Claro, lo vimos claro. en vivo. Y fue bochornoso, es que fue bochornoso. Fue terrible. Vale, vamos a 2009, en este caso, que tengo 2. Y el primero es cuando Microsoft, vamos ahora con protagonista Microsoft, presenta lo que iba a ser, bueno, se llamaba Project Natal en su momento, ¿no? Sí. Que es lo que sería Kinect más tarde. Eso es. Con, este sistema de avatares que copiaba, ¿no?, a los Mi de Nintendo, que habían triunfado tanto, y presentan un poco el avatar. Y el avatar se glitcheaba. Pero a tope. La mano deforme hacia atrás. Bueno. Un ridículo que no se pudo disimular, porque cuando te pasa esto, poco puedes disimular, pero en 2009 viene Nintendo, que también quiere rivalizar con Y Microsoft, hace otro ridículo. y presenta Wii Vitality Sensor. Sí. ¿Vosotros sabéis lo que es? Seguramente no. Pero porque no se ha usado no en llegó la vida. no llegó a publicarse, pero era este periférico para Wii que te iba a medir las pulsaciones. Como lo de la farmacia. Exactamente. Literal. La idea Para la era presión, para la presión. La idea era que lo usasen en teoría Juego de para terror. juegos de terror. No se sabía muy bien. En teoría, ¿Para qué? Porque al principio piensas, ¡oh, qué buena idea! Pero luego piensas, vale, ¿Para el qué? jugador tiene más pulsaciones. ¿Y? exactamente. Oye, a lo mejor le da una descarga, ¿no? ¿O qué? O sea, claro, es que como siempre se decía también que la idea era como poder controlar la salud del propio jugador y que hiciera ejercicio. Esto se supone que se iba a Para la combinar balance con, mode, ¿no? con Pues Wi-Fi, eso no estaría mal. pero al final esto nunca llegó a salir. Fíjate. Vamos a pasar con un peso pesado de la ridiculez y en este caso cogemos en 2010 a Konami, ¿vale? Que se marca una conferencia de 1 hora y 40 minutos con no solo una cosa ridícula, porque quieren ser los reyes de esto. La conferencia completa. He de decir que es una conferencia en la que se presentan juegos como Castlevania, Lords of Shadows, Metal Gear Rising, es decir, como contenido Hubo había. material, Un nuevo Silent Hill había también. Había material para que los anuncios llamaran la atención, pero se marcan un anuncio de el juego Lucha Libre AAA Héroes del Ring ponen a 2 señores a pegarse ahí en medio. Nadie sabía que estaba pasando muy bien. Y no contentos con eso,
después de que la gente no supiera que estaba pasando ahí muy bien, Tak Fuji no paraba como de presentar cosas y pedir todo el rato aplausos y decir, esto es Extreme, que se volvió un meme. Como a ver si la gente reaccionaba, porque la gente no sabía dónde se había metido. La gente estaba en silencio, o sea, ese momento en el que tú ves que el presentador está haciendo mucho esfuerzo para que la gente reaccione y la gente estaba literalmente en silencio. Sí. Da mucha vergüenza. Yo de verdad que os invito a que lo veáis en YouTube porque da mucha vergüenza ajena. Tenemos también Dance Dance Revolution. Que se escuchaba un grillo, ¿no? Literalmente. un señor japonés jugando a Dance Revolution que el tío lo daba todo. Lo daba todo. Y de lo todo que lo daba, quedaba súper cutrón la cosa. Y para cerrar, hay un traductor allí, pues, al traducir diálogos y tal, Thomas Nagano, ¿vale? Que hizo, no sé si acordáis de ese momento, la broma de en algún momento que se dijo, y pierdo la cabeza, y se quitaba la cabeza de verdad, y la gente como, en plan, poniendo como unas caras, la cara esta de Rec, y esto, y se hacía como que se quitaba la cabeza, como que te partes, ¿no? Con este juego de palabras. Todo eso concentrado en hora y 40 minutazos de gloria que podéis veros en YouTube hoy en día. Muy buenos, muy recomendable. Bueno, o quizá no. o quizá no. Uno de los pesos pesados, ¿vale? Vamos a ir primero con 2012, ¿vale? Vamos un poquito en orden. Y es que se presenta pues esa Wii Balance Board, ya sabéis que se usó en Wii Fit para hacer ejercicio, una especie de, vamos a llamarlo es que no somos conscientes, pero hay gente joven que no lo conoce. De esa báscula para la Wii. Exactamente. Una báscula es, un peso, como si fuera la típica báscula de pesarse que tenéis en el baño, ¿vale? La podías usar para jugar, que si me inclino más para un lado para otro, o directamente te pesaba. Había un juego de esquí para Wii que iba muy bien. Ese me gustaba a mí. Que me acuerdo, pero también el Wii Fit para hacer ejercicio, el Wii Fit, el peso y todo. Sí. Vale, pues claro, la presentan y es cuando llega la famosísima expresión de Reggie, que ya ni siquiera es presidente de Nintendo América, ahora es Bowser. Exactamente. Doug Bowser. Con ese nombre. Es que, ¿Cómo no se va a quedar la presidencia? Claro. Y que dijo Reggie, que era muy querido, muy querido, My body is ready, ¿no? Cuando se fue a montar a la tabla, que de ahí han salido infinidad de memes de My body is ready, my body is ready, ¿no? Yo creo que el internet post E3 2012 fue eso, ¿no? Es cuando 2010. Internet se fue pero creo que la cantidad de memes que salieron de Reggie a partir de ese momento explotó. Sí, y él lo abrazó el meme, además. Sí, lo abrazó porque en posteriores conferencias lo ha dicho él, claro, haciendo referencia. Vale, vamos a pasar y ahora después volvemos a Nintendo y también a Reggie. Vamos a pasar a Sony, ¿vale? Ahora los protagonistas son Sony. Un año solamente después, esto de Reggie de la Wii Balance Board fue en 2012, pues en 2013 resulta que Microsoft la lía un poquito con One. Un poquito. Un poquito. Dice que hay que tener conexión a internet permanente. Dice que no te vas a poder prestar los juegos con un amigo. Que tu juego ¿no? Como que se prestaba en la consola. Es que, quiero decir, todo lo que decía. Era una locura, ¿eh? Pero no. Pensamos, Si tú lo analizas fríamente, todo lo que decían en esa conferencia es lo que son ahora Play 4, Play 5, One y series. Los juegos te los puedes seguir dejando. Sí, pero en digital tú compartes biblioteca. Sí, en digital. Pero se hablaba de que tú ibas a tener una biblioteca digital a la que se iban a vincular tus juegos, que ibas a tener que tener conexión permanente en muchos juegos. Eso es. O sea, lo que pasa es que se adelantaron una generación y aparte lo vendieron muy mal. Muy mal. Claro. Uno de los puntos de estos que dice Luis es que Microsoft dijo que en Xbox One los juegos, que luego al final se revirtió, tú te lo comprabas y se iba a vincular a tu consola y tú no ibas a poder dejárselo a un amigo, no iba a funcionar en su consola. Entonces, ¿qué hizo Sony en la conferencia después? Vale, pues Shuhei Yoshida y Adam Boyes, Boyes, no sé cómo se pronuncia, Bowes, bueno. Bowes, me gusta Bowes. Y si me estás oyendo y no te apellidas Bowes, es lo que hay. Sí. O déjanoslo en comentarios. Déjanoslo en los comentarios, tenemos uno más. Entonces, estas dos personalidades de Sony, como protagonistas, cogen y al oír esa liada de Microsoft, dicen, entre ellos dos, ¿qué te parece si grabamos ahora mismo aquí? Pero además aquí, un vídeo de 21 segundos que vamos a poner en la conferencia. Ahora nada más nos suelten en la conferencia de Sony. Vale. Llega a la conferencia de Sony, estos dos han grabado un vídeo. Spoiler, no era un TikTok bailando la música de moda, sino que era un vídeo en el que había un texto que ponía cómo prestarle juegos a un amigo o cómo prestarse juegos en PlayStation 4. En PlayStation 4, ¿no? Que era la consola rival de la One de Microsoft. Entonces salía
uno de ellos con un juego en la mano, se lo daba al otro y decían, ya está. Ese era el vídeo. 21 segundos de vídeo que hicieron que ganaran la generación por la mala cabeza de Microsoft. Literalmente, ¿eh? O sea, es que, bueno, creo que lo hemos hablado varias veces aquí ya, pero Microsoft lo hizo todo mal al inicio de esa generación. Todo lo que se podía hacer mal, incluso más, lo hizo mal. Sí, o sea, a lo mejor querían, ¿no? Esa apuesta, porque es tan difícil. Pensabas, hay cosas en las que yo ni siquiera había pensado que también han hecho mal. Sí, ¿verdad? O sea, es que fue increíble. Y ahora nos vamos otro año después, a 2014, otra vez con Nintendo y otra vez con Reggie, porque tenemos también cositas muy icónicas, como esa presentación de los Mii en Smash, en el Smash que estaban sacando en esa época, en el que sale ese vídeo de Reggie peleando con Iwata, que se dan puñetazos. Ese vídeo era increíble. Y demás, también muy hecho meme, muy querido también. Además fue una de las últimas Iwata, ¿no? presentaciones públicas de Iwata, sí. Claro. Y además de eso, Reggie en ese mismo año, pues colaborando con Mega64, canal de YouTube que hace muchos vídeos sobre videojuegos y tal, para anunciar que iban a hacer un torneo invitacional de ese Smash que iban a sacar, estaba el famoso vídeo de Mecha Reggie, que era Reggie, que era un robot, y entraba a las oficinas y le decía a una empleada, no, pero ¿cómo vamos a poner el juego en Best Buy, ¿no? Para que lo pruebe la gente. Y entonces con la mirada la quemaba, con un rayo por los ojos, como que era un robot, Mecha Reggie, y entonces anunciaban que iba a estar el juego para probarlo en Best Buy y en la cadena americana y demás. Bastante también querido, ¿no? Como momento de E3. Y por último, y más actual, nos vamos a 2019. Seguro que hay un montón más de momentos, pero he tenido que hacer selección. Y 2019 tenemos, como el más actual de todos, You Are Breathtaking, ¿no? Claro, Con Keanu Reeves de protagonista en la presentación de Cyberpunk 2077, súper espontáneo, que un chavalillo, un pibe del público le dice You Are Breathtaking, ¿no? Y él le dice, no, tú lo eres, tal. Que se ha hecho también muy meme. Fijaos, cuando todavía no sabíamos lo bugueado que iba a salir Cyberpunk. Eso te iba a decir, ¿quién se iba a imaginar que el que no iba a serlo era el juego? Exacto. Que hoy en día lo considero que es una obra de arte que debería ahora jugar. Sí, ahora sí. Hay que jugarlo. Y que luego el 4 años más tarde. muchacho que dijo eso, a ese le regalaron el juego. Cierto. Ahí está. Hombre, les ha hecho una promoción buena. Bastante potente. Sí. Habrá más momentos, como digo, pero he recopilado un poco los que más me sonaban, los que más... A mí me gustaría hacer un par de menciones. Añadir algunos, un par de menciones de honor, Claro, ¿vale? darle. Una, simplemente a Ubisoft por todas las Ubisoft. años y años y años de esos bailarines. De bugueos. No, de esos bailarines vestidos de animales, de los Opanda, el tigre, que han subido a promocionar Just Dance. Que era ya la cita del año. Exacto, tú sabías que ibas a ver una conferencia de Ubisoft en la que alguien iba a bailar vestido de cebra. Tú lo asumías. Y luego había 20 minutos de una presentación de Assassin's Creed. Sí. Literal, cualquier presentación. Esto puede valer como descripción de cualquier presentación. Todos los años había Just Dance, 20 minutos de gameplay de Assassin's Creed genérico y luego pues o un Far Cry o lo que tocase en ese momento. Lo que tocaba. Durante años mucho Beyond Evil, o sea, Good and Evil. Sí. Bueno, momento también que quiero recordar, momento llorar, cuando el director de Mario and Rabbids habla de que ha estado inspirado toda la vida por Miyamoto y por su faceta profesional. Momentazo. Momento emotivo y momento ridículo el de cuando Miyamoto sube al escenario a presentar Wiimote Plus, ese accesorio para que los Wiimote de Wii funcionasen mejor, aprovechando la presentación de Zelda Skyward Sword, ¿no? Sí. Y el Wiimote Plus, en lugar de funcionar mejor, no funciona. Y bueno, no puede ni siquiera apuntar al primer enemigo. Estas cosas que todos pensamos en los E3, pues lo tendrán falseado. Fíjate. Pues bueno, voy a dar algo bueno a Nintendo y es que no, que lo que se ve es real, por lo menos. Exactamente. Creo que Fatal, pero real. Momentos como ese o el de Wii Music demuestran que todo era en directo y no estaba planeado. Ahí está. Me quedo con esos 3 momentos porque los tengo grabados en la mente. En la retina. Y voy a comentar un poquito cómo terminó todo esto antes de que pasemos, yo que sé, a contar un poquito a nivel emotivo qué opinamos, ¿no? Claro. Al final, desde el momento 1995 que contaba Gabri, en el que, bueno, pues después de salirse del CES, estas empresas montan la feria, pasamos por un montón de momentos ridículos, un montón de momentos emotivos. 27 años después, en 2023, el E3 cerró definitivamente sus puertas para, en principio, no volver. De hecho, la ESA
no cuenta con retomar este evento en el futuro, o al menos esas fueron las declaraciones oficiales que se hicieron en su momento. Pero ¿cómo llegamos a esto? Pues si yo tuviera que poner una primera chincheta en el marcador, sería el momento en el que Nintendo empieza a hacer sus Nintendo Direct, que con eso empezó en 2011-2012, muy tímidamente, hacía pequeñas presentaciones que no, en ningún caso sustituían al E3, pero sí que es cierto que ya te restan de cosas que vas a claro, y conforme fueron pasando los años, sí que llegó un momento en el que Nintendo dijo, oye, yo no voy a tener una presentación presencial en el CR Theater de Los Ángeles, sino que yo voy a montar mi presentación online. Y eso sí, voy a tener mi stand dentro de la feria para que la gente pueda probar los juegos que he presentado en mi Nintendo Direct, ¿vale? A eso se suma que en 2018 Sony sigue el mismo camino. Empieza con sus State of Play, lo mismo, al principio dicen, oye, mira, yo voy a hacer mi conferencia digital, pero voy a seguir teniendo un stand muy grande. De hecho, el stand de Sony en 2018 y 2019 fue el más grande de todos los asistentes al E3, pero ya empezaba ese momento en el de, vale, sí, aunque Nintendo y Sony están guardando sus horarios habituales durante la fecha de esos, sabéis que el E3 era desde el 6 al 10 de junio, más o menos, siempre a principios de junio. Es que justo llegaba, ya empezamos a tener las vacaciones, claro, las clases, me acuerdo. Y tú sabías que eran 2 o 3 días de conferencias sin parar y siempre más o menos en el mismo orden. Como pues, trasnochábamos, Claro, te acostabas a las 5 de la mañana con la última conferencia de Ubisoft, por ejemplo. Y el siguiente día clase, pero para comentar las novedades. Exacto. Pues Nintendo y Sony empezaron manteniendo sus horarios esos días, que tú dices, no es necesario, y si dejases de hacerlo, ganarías visibilidad, porque claro, una de las cosas que ocurrían y que criticaban las propias empresas era oye, yo estoy dando un bombazo a las 7 de la tarde, pero a la 1 de la madrugada hay 40.000 noticias nuevas de otras conferencias y mi bombazo ya ha perdido relevancia, ¿no? Se ha diluido, claro. Entonces, bueno. Es que al final el E3 era para nosotros muy bueno, claro, pero para el público. Para las empresas. Claro, porque tenías una barbaridad de bombazos a la vez que claro, alguno te gustaba, seguro. Exacto. Claro, pero para las empresas, claro. Exactamente. Entonces, bueno, pues empieza Nintendo, después Sony en el 18 también pasa a formato digital, aunque mantienen ambas el stand, pero llega 2020, llega el COVID y a partir de ese momento es cuando, no sé si recordáis, ese año se hace en formato digital, se adapta muy rápidamente a formato digital, pero ese mismo año ya empiezan a salir eventos digitales por un tubo. Sí, o sea, fue el año. Como los Direct, pero de State of Play. Pero de absolutamente todo Dios. Sí. O sea, todo el mundo. Ese año, todos los meses, había mínimo 1 o 2 conferencias o eventos digitales. Sí, que si Bethesda ya empiezan a incluso también las compañías de videojuegos. Pero las muy pequeñas hacían sus propios eventos que era como, no las has hecho nunca, ¿por qué lo haces ahora? Todos terminamos muy saturados en 2020 de todos esos eventos. 2021 fue similar. Hubo otro E3 digital totalmente en 2021, que fue un fracaso. No sé si recordáis las conferencias de ya EA se salía también del sello E3 y se montó su propio EA State 2021, que fue un fracaso brutal porque eran horas y horas de relleno, pero estábamos muy saturados. Entonces llegó el E3, los datos fueron malísimos y 2022 se dijo, oye, no, se va a hacer un evento medianamente presencial. Las compañías dijeron no, oye, vamos a seguir con nuestro evento digital porque nos está funcionando bien, nos sale mucho más económico, menos, claro. Lo hacemos en el momento que nosotros queremos, no estamos limitados a tener que anunciarlo todo en junio. Y se cancela el E3 2022, es la primera cancelación de una conferencia anual del E3 en 25 años. Y se dice, bueno, no os preocupéis, para 2023 vamos a renovarnos por completo, vamos a hacer una conferencia adaptada a los tiempos modernos, que esto venía ya, se arrastraba de antes del COVID, como digo, Nintendo y Sony ya estaban así. Y dijeron, no os preocupéis, va a ser presencial, pero adaptada a el mundo del streaming, el mundo de 2020 y pico, ¿no? Bueno, pues eso no fue así. Claro. Solamente unos meses después de anunciarla, esto se anuncia, creo que recordar que en octubre, en marzo, se cancela la edición 2023 y se dice que, bueno, pues que literalmente no va a volver. Concretamente hay un comunicado
que dice lo siguiente. Dice, el comunicado lo da Stanley Pierre Lois, que es en ese momento el presidente de la ESA, que es la asociación que comentaba Gabriel al principio en su sección, que se forma juntando a todos los estudios y empresas que formaban parte de ella, y dice algo así como, después de más de 2 décadas de E3, una época más grande que la anterior, ha llegado el momento de decir adiós. Gracias por los recuerdos. Sabemos que toda la industria, tanto los jugadores como los creadores, sienten mucha pasión por el E3. Compartimos esa pasión. Sabemos que es difícil decir adiós a un evento tan querido, pero es lo correcto dadas las nuevas oportunidades que tiene nuestra industria para llegar a los fans y a los socios. De hecho, en futuras entrevistas se le han hecho preguntas al que es presidente de la ESA sobre qué opinaba de la última edición que se hizo ya del E3, en la que muchas participantes se dejaron mucha pasta en los stands. A menos socios participantes, a más salía el stand, ¿vale? Porque y ya si no recuerdo mal, ya es que Nintendo ni iba, ¿no? Claro, Nintendo, Sony estaba fuera también, quedaba Ubisoft, quedaba Tencent, quedaba EA, ya tampoco estaba Microsoft, pero Microsoft estaba en un momento terrible. Entonces, bueno, pues que Microsoft luego después volvió al CES. Exactamente. Es que llegó un momento que yo recuerdo que ya no estaban las conferencias que me interesaban. Claro. A ti ni a nadie. Claro. Bueno, pues el propio presidente de la ESA dice, después de anunciar el fin del evento, añadiendo que aunque se invitaba a los fans a asistir en los años de casi el cierre del E3, dice, se trataba más bien de una confabulación empresarial y de marketing para conseguir financiación de las empresas que iban a participar. Es decir, la ESA, su única o la organización de la ESA para mantenerse con vida. Era necesitamos que todos los miembros de la ESA participen, porque si no, los que realizamos esto nos venimos abajo. Claro. Entonces, bueno, pues al final ya creo que todo el mundo veía venir que esto iba a desaparecer. Así fue. Es terrible. Se veía venir y voy a decir más. Tenemos capítulos de Save Room, de Reseteando, en los que vaticinamos esto, porque lo recuerdo perfectamente de hablarlo en el COVID grabados. Efectivamente. Bueno, ya por ir cerrando temas de los que tengo yo por aquí, el CES de Las Vegas, que sigue actualmente, o sea, el CES de Las Vegas vio nacer, crecer y morir al E3, y os preguntaréis por qué. Yo creo que hay un dato que hay que tener en cuenta, ¿no? Al final, lo que decía Gabri, en el CES, a día de hoy se sigue presentando tecnología, se sigue presentando periféricos, se sigue presentando una serie de cosas que son tangibles y que requieren de un periodista en el evento o de un representante en el evento para, oye, mira, esto es lo que estoy presentando. Esta lavadora te hace exactamente. Todo, o estas gafas de realidad virtual. Sí. ¿Vale? Pero hace falta. En cambio, hay un ejemplo que he encontrado que me ha gustado mucho, que habla de la diferencia entre la conferencia de 2001 en la que Capcom presenta Resident Evil 4 con una sala repleta de gente, un stand gigantesco con más de 25 puestos de consolas GameCube para probar Resident Evil 4 después de su presentación, y la conferencia de Capcom en la que se presenta Resident Evil 4 Remake en 2023, en la que poco después de la presentación, tú tenías en YouTube gameplays, trailers, fecha de lanzamiento, tu nota de prensa ya publicada en todos los blogs. En 2001 no había formas de verte un vídeo más allá de lo que tuvieras en la presentación, pero si tú querías saber cómo funcionaba el juego, tú necesitabas leerte las impresiones de los medios que acudían allí. Y tenía más magia. Por supuesto, claro. 1000 veces. A ver, yo entiendo que lo de ahora es mucho más útil, ¿no? O sea, lo es, y mucho más rápido, etcétera, pero tenía muchísima más magia que estabas esperando la revista, por ejemplo, Micromanía, que te venía un informe o te venía un reportaje. Hemos estado en el E3, o ya en una web. Quiero decir que también me servía el estar al día siguiente esperando los reportajes y los avances que salían. En 2023, 2025 no hace falta eso. Creo que estamos, que hay demasiados juegos, demasiados lanzamientos. Claro, pero aparte tú tienes la información el mismo día del anuncio, tú tienes para ver muchas cosas. Esto puede ser un tema aparte que incluso se abre en otro podcast y demás, pero ¿no creéis que hoy en día hay tantos juegos que sale, pero estoy hablando de juegos AAA, ojo, grandes, sale uno
y al mes no se vuelve a hablar de él, me refiero, y esto lo que hace es que afecta, por lo menos desde mi punto de vista, yo tengo una vista de los videojuegos como un arte. Entonces, un arte que debe ser algo contemplativo, que recuerdes un mínimo en el tiempo o le saques más el juego y tal. Y ahora es un poco... Hoy, la gracia es, me lo paso rápido porque van a salir 3 más. Exactamente. Y la gente ya no habla más y me parece una pena. A día de hoy la industria no funciona. Y tú no puedes ya crear... arte en ese sentido de la misma manera que antes. Porque tú ya no puedes ser, ni siquiera puedes arriesgar. Porque arriesgar, si ya de por sí está saturado todo, si encima arriesgas y no funciona, claro, estás perdido. Bueno, solo por terminar, en todo este último caso del E3 aparece la figura de Geoff Keighley, que hasta unos años antes era, que te cae a ti muy bien. Pues mi persona favorita, sí. Era uno de los socios activos y que dio forma al E3 en su momento. Era socio de la ESA. Él, cuando ve que la cosa está torciéndose, decide salirse, cosa que me parece muy lógica y loable, para montar sus propios eventos actualizados a lo que los jugadores y la industria necesitaba en un 2022. De hecho, monta los Game Awards, monta el Summer Game Fest. Mi problema con Geoff Keighley, y el problema de mucha gente con Geoff Keighley, es cómo esa malicia que le ha caracterizado durante los últimos años del E3 ha sido parte de su ADN, ¿no? El mismo día que se anunció la cancelación de la edición de 2022, solo 2 horas después, él, uno de los representantes del E3 durante muchos años, su primer tuit al respecto fue: recordad que el mes que viene tenéis mi evento, que es mucho mejor que ese E3 que se ha cancelado. Y cuando se cancela el E3 en 2023 y definitivamente se habla de un cierre de época, de esto no va a volver, su respuesta es: guiñito, mis eventos en directo la próxima semana. Entonces, ese es mi problema con él. Creo que él ha hecho mucho bien a que los eventos digitales se actualicen y funcionen como creo que debe funcionar un evento o una presentación a día de hoy, pero creo que ha sido una de las personas que ha ido poniendo los últimos clavos en el ataúd de unas conferencias que habrían muerto de todas maneras. Creo que sí, porque creo que la ESA era incapaz de darle la vuelta a todo lo que tenía que cambiar. Hasta ahí este ciclo. Yo solo añadir que entiendo el fin. Creo que el E3 sin... Lo aceptamos y lo comprendemos, pero no duele menos. Exactamente. Porque creo que que llegase junio, que fuese ese momento especial, igual que lo es la Gamescom o el Tokyo Game Show, pero el E3 más que nada, ese momento de acostarte tarde, de estar viéndolo todo, de emocionarte durante horas seguidas con una conferencia detrás de otra, eso no va a volver. La gente que iba ahí también, claro, el cosplay que se hacía. Claro, porque luego detrás de las conferencias había una feria enorme. Claro. Tú piensas que va a haber gente, jugadores, que nunca conozcan esto. Claro, es que a mí me da pena. Pero es que era un momento mítico en el año. Porque, quiero decir, se tardaba, ponía una información que se tardaba más de 20 días, o sea, casi un mes para montar la feria. Claro, pero si es que era gigante. Unas pizzas y lo veíamos. Claro. Estaba genial. Quiero decir, yo a día de hoy, por suerte, y lo digo por suerte porque creo que también según te vas haciendo mayor, ¿no? Hay cosas que te emocionan menos. Pero yo, por suerte, me sigo emocionando mucho con un Nintendo Direct. De hecho, estoy muy nervioso por el de la Switch 2 o hace no mucho Microsoft hizo un mini evento que yo disfruté una barbaridad. No sé, por suerte me sigo emocionando con este nuevo formato, ¿no? Pero no es lo mismo, no tiene esa magia, no tiene esa magia. Es normal. Se junta la edad, se junta la nostalgia y se junta que no es el mismo formato, efectivamente. Hasta aquí mi reflexión. No sé si queréis añadir alguna cosita. Subrayo todas tus palabras, muchos grandes momentos que nos ha dado el E3 y muchas tardes y noches y madrugadas, sobre todo, de comentar con los amigos, tanto en persona quedando como muchas veces ya por llamada a las horas que ya no nos daba para quedar y al día siguiente teníamos clase. Muy buenos recuerdos, pero también pues comprendo un poco la muerte. Y tenía que llegar, o sea, no se podía posponer más y es lo que había. Pero bueno, seguiremos disfrutando de los videojuegos. Eso por supuesto. ¿Podríamos haber hecho este capítulo hace un año? Sí.
pero creo que verlo en retrospectiva y a ver que haya pasado un tiempo desde, Sí, te da otra visión. desde que el E3 desapareció definitivamente de la industria, nos da, creo que, calma y otra visión, ¿no? A la hora de tratar el tema. Y me ha gustado mucho. Es que hemos repasado un montón de cosas chulas, ¿eh? Al final creo que ha sido un capítulo en el que hemos descubierto cosas. Seguramente mucha gente le sonaba o estas historias o estos momentos que hemos comentado. Mucha gente le habrá retrotraído recuerdos. Y contádnoslos. O en redes sociales, @reseteando_cast, Twitter e Instagram. O en el propio iVoox, que es el principal sitio al que subimos los podcasts, en la sección de comentarios. Nos buscáis Reseteando Podcast. Estamos en cualquier plataforma de podcast que os podáis echar a la cara, Podimo, Spotify, etcétera, etcétera. En este caso, echarla a las orejas. A las orejitas. también. Es verdad. Y, por supuesto, en YouTube, que ahora lo subimos a YouTube. Darle al play ahí y suscribirnos, ¿no? Que eso es lo que se dice la gente que usa YouTube. Suscribirnos, por lo visto, y darle a like. Supongo que hay like en YouTube. Ya es que ni me acuerdo. Sí, Lo he sí, desconectado que tiene. estoy. Bueno, y www.reseteandopodcast.com, ¿vale? Página web que tenemos montada a modo catálogo para que os sea cómodo revisar qué capítulos hemos hecho y qué os interesa. www.reseteandopodcast.com. Y nos vemos, ya sabéis, siempre a mitad del mes con un capítulo más chiquitín de alguna cosita que nos haya hecho gracia, de sí que de más actualidad. Pero el próximo día 1 con el capítulo, el de siempre, el que no me lo cambien, el original de Reseteando, el largo de otro tema que a saber qué será. Bueno, ya del E3 ya no va a ser, pero No creo. solo podemos decir que no va a ser del E3. O sí. Lo veremos el próximo día 1. Hasta luego. Hasta pronto. Chao, chicos.